Señoritas jóvenes, muy buenos días con cada uno de ustedes. Hoy, jueves 16 de julio, tenemos una nueva sesión de aprendizaje, para lo cual, por favor, les ruego bastante atención. El tema de la Edad Europea a inicios del siglo XX. Aquí tenemos en el mapa superior izquierdo el mapa del mundo, ¿no? A ver, vamos a ver, señorita Lungi. Aquí donde estoy encerrando, a ver si estás observando, ¿qué continente estoy encerrando, señorita? América. ¿Continente? Americano. Continente americano. ¿Qué continente estoy encerrando, Aníbal? El continente americano, profesor. El continente americano. Muy bien. Andrea, ¿y aquí qué continente estoy encerrando? Africano. El continente africano. Lozano Lobón, aquí ¿qué continente estoy encerrando? El continente asiático. El continente asiático. A ver, vamos. Herrera Pauca, aquí ¿qué continente estoy encerrando, señorita? Australia y Oceanía. Australia es un país, es específicamente el continente de Oceanía. Oceanía. Vos, Zúñiga, ¿qué continente estoy encerrando aquí? ¿Continente europeo? El continente europeo. Bien, el tema de hoy es la sociedad europea a inicios del siglo XX. Les decía, entre los años de 1890 y 1914, en otras palabras, entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, Europa y Estados Unidos en América vivían una época de abundancia económica, estabilidad política, paz social, creatividad artística e intelectual. A ese periodo de estabilidad económica, política, paz social, creatividad artística e intelectual, lo llaman la Bella Época o la Época Bella. Eran las características de Europa y Estados Unidos entre los años de 1890 a 1914. En otras palabras, como les dije, fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Paralelo a ello, los países imperialistas generan la rivalidad económica. Durante el siglo XIX, la política internacional europea se vea caracterizada por la búsqueda del equilibrio. Y este sistema empezó cuando la expansión imperialista causó rivalidades económicas y políticas entre las grandes potencias imperialistas. Lozano Lobón, ¿qué entiendes por imperialista? Yo entiendo algo así como un poder político o reinado, si es que le podemos decir, el cual tomaba diferentes puntos mediante su economía y fuerza militar. Muy bien. Concuerdo con mis compañeros con respecto a una fuerza mayor, a un Estado que tiene poder sobre Muy otros bien. países. Excelente. Wendy, ¿qué entiendes por el imperialismo o imperialista? Que su fin de dominar es expandir las tierras, a base de tierras su expansión. Es cuando un país domina a los otros países y impone su fuerza política, económica, etc. A fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, los países imperialistas europeos, Alemania, Austria, Hungría, Italia, Gran Bretaña, Francia y Rusia, generan, ¿qué cosa? Las rivalidades económicas y políticas e incluso militar. Empiezan estos países una carrera armamentista. A eso se llama la paz armada. Así las pretensiones del emperador, por ejemplo, del emperador alemán Guillermo II, era de dominar Europa Central y formar un imperio colonial. Y esto despertó, ¿qué cosa, chicos? Recelos en Gran Bretaña. El gobierno británico o de Gran Bretaña busca entrelazar lazos con Francia. En otras palabras, unión con Francia. Mientras que Rusia rivalizaba
con el imperio Austria-Hungría por el control de los Balcanes. Estas tensiones generó la formación de bloques de alianza. Y cuando hablo de la formación de bloques de alianza, me refiero, señoritas jóvenes, a la unión de países para enfrentar un posible conflicto. Y ahí tenemos Triple Alianza, que fue creado en el año de 1882, y la Triple Entente en el año de 1907. ¿Qué países integra la Triple Alianza? Alemania, Austria, Hungría e Italia conforman uno de los bloques que se llama la Triple Alianza, mientras que Gran Bretaña, Francia y Rusia conforman el bloque, o que fue conocido como la Triple Entente, que fue creado en el año de 1907. Aquí podemos observar Alemania, Austria, Hungría e Italia. Ellos conformaron la Triple Alianza, mientras que Gran Bretaña, Rusia y Francia conformaron ¿qué, señorita Wendy? La Triple Entente. La Triple Entente. Hasta ahí estamos observando el sistema de alianzas de las grandes potencias o de los países imperialistas de Europa. ¿Y por qué han hecho esas alianzas? Para un posible conflicto. En otras palabras, preparándose para una guerra. A ese sistema de alianzas, a ese periodo de carrera armamentista, se conoce como la paz armada. La cuestión balcánica. A ver, Wendy está levantando la mano. Wendy, ¿qué entiendes por balcánica? Balcánica era en la península de Europa meridional. Era una tierra muy pedida por todos, creo. Muy bien. Bien, miren chicos. Europa, ahí tenemos el mapa de Europa. Varias penínsulas tiene. Pero aquí vamos a especificar sus principales penínsulas. La península ibérica. Y en esa península ibérica, señoritas jóvenes, están dos países. Uno es España y esta parte de aquí es Portugal, ¿no? Esto que está señalando es ¿qué países, señoritas jóvenes? Portugal. Atiendan, el mayor porcentaje de esa península ibérica está ocupada por España. Otra península importante de Europa es la península Itálica. La península itálica. ¿Qué país está en esa península? Italia está en esa península. Cuando les pregunté, señoritos jóvenes, ¿qué entienden por balcánica? O me refería a esta península que se llama la península balcánica. En otras palabras, es una región que se conoce como la península balcánica o la región balcánica. Y en esta región o en esta península están varios países. Esta región, debido a su estrategia, ubicación geográfica, la región de los Balcanes era muy codiciada por las potencias europeas que hemos mencionado. Hasta el siglo XIX se hallaba bajo el dominio del decadente Imperio Otomano. Sin embargo, desde mediados del siglo XIX, la debilidad otomana fue aprovechada por las naciones balcánicas para lograr su independencia y formar nuevos estados. Y logran su independencia y forman nuevos estados como que Serbia, Bulgaria, ayúdame Wendy. Rumania, Montenegro. ¿Qué más? Albania. Albania. Entre 1912 y 1913 se llevaron a cabo las guerras balcánicas. En la primera
Primera Guerra Balcánica, Serbia, Montenegro, Bulgaria y Grecia expulsaron a los otomanos de esa región de los Balcanes. Y en la Segunda Guerra, Bulgaria fue atacada por los demás por desacuerdos territoriales. Luego de las guerras, Serbia se convierte en la potencia hegemónica de los Balcanes, lo que generó, ¿qué cosa? Los recelos de Austria-Hungría. La crisis del Sarajevo. Profesor, ¿dónde queda Sarajevo? Este de color verde que ustedes están observando, señoritas jóvenes, fueron los dominios de Austria-Hungría. Y cuando les dije la crisis del Sarajevo, me refiero ante el estado de tensión que generaron las grandes potencias europeas para iniciar la guerra. Y esto ocurrió en 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona Austria-Hungría, fue asesinado. En consecuencia, Austria y Hungría le declaró la guerra a Serbia. ¿A qué país, señoritas jóvenes? Y automáticamente el sistema de alianzas dio lugar a una cadena de declaraciones de guerras. En consecuencia, se da inicio a la Primera Guerra Mundial. En otras palabras, el heredero del imperio de los Habsburgo y su esposa fueron asesinados en Sarajevo por un revolucionario que se llama Gavrilo Princip. Él es el quien asesinó al archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona Austria-Hungría. La causa para el inicio de la Primera Guerra Mundial. Muy bien, vamos a hacer una conclusión. Específicamente, nuestro tema es la sociedad europea a inicios del siglo XX. En esa época, entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, Europa vivía una prosperidad económica, estabilidad política, paz social. Y a todo ello, a todas esas características, lo llaman la época bella, o la bella época. Pero los países imperialistas de Europa en ese entonces, es decir, Gran Bretaña, Rusia, Alemania, Italia, iniciaron estos países una carrera armamentista y rivalidad económica y política. En esa tensión es que en Sarajevo ocurre un incidente. ¿Cuál era ese incidente, Angélica? Fue el asesinato de Francisco Fernando por un terrorista. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona Austria-Hungría. Y a consecuencia del asesinato, Austria-Hungría le declara la guerra A Serbia. a Serbia. Y posterior a ello se inicia la declaratoria de las guerras entre La Triple Alianza. los bloques de las alianzas. La Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza y la Triple Entente. De esa forma se inicia la Primera Guerra Mundial, un 28 de julio de 1914 hasta 1918, 4 años de la Primera Guerra Mundial. A ver, señorita Andrea, ¿cuál era la causa para que se desate la Primera Guerra Mundial? Profesor, el asesinato al archiduque Francisco Fernando, que era el heredero de la corona de Austria-Hungría, por Gavrilo Princip. Gavrilo Princip. ¿El asesinato de quién, Wendy? De Francisco Fernando, heredero de la corona de Austria-Hungría. Heredero de la corona Austria-Hungría. A ver, durante la paz armada, las grandes potencias forman dos bloques de alianza.
¿Cuáles eran esos dos bloques de alianza? Si no me equivoco, es la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza y la Triple Entente. Profe, le quería preguntar, ¿qué es otomano? El Imperio Otomano, una nación, una sociedad, a lo que se conoce como el Imperio Otomano. Bien, señoritas jóvenes, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Y la próxima clase, por favor, estemos más temprano para que podamos desarrollar el tema de la Primera Guerra Mundial. Bien. Gracias. Hasta luego, señora. Hasta luego, profe. Hasta Me encantan sus clases. Muchas gracias, señora. Chao, profe. Hasta la próxima clase, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Profesor, cuídese. Hola, profesor, cuídese. Hasta luego, profe, cuídese, gracias. Hasta luego, profesor. Hasta la próxima clase. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. Hasta la próxima clase, profesor. Hasta la próxima Hasta la clase. próxima clase. Hasta luego.